Yo quiero mostrar y quiero que estudiemos y quiero que aprendamos de esto que nos enseña la Biblia, porque así como la palabra enseña que Jesús vino a ser el Mesías, el Salvador del mundo, ¿cierto? El que restaura, el que trae como esa regeneración, yo les quiero mostrar bíblicamente que la familia de Jesús, ¿cierto? En el seno familiar donde Él nace y crece, también necesitaba salvación. Ellos también necesitaban reconocer a Jesús no como su hermano o su familiar, sino como el Señor, como el Mesías, ¿cierto? Eso es lo que vamos a aprender esta noche. Vamos a mirar esta noche que María como mamá, ¿cierto? Del vientre de María sale Jesús, nace el Señor Jesús, pero María en su vientre, ya teniendo su relación marital con José, tiene más hijos, ¿cierto? Es mamá de otros hijos. Es decir, que Jesús viene a ser hermano de ellos, medio hermano de ellos por parte de María, ¿cierto? Y se crió con ellos. Entonces, en Marcos 6:3 nos dice cómo se llaman los hermanos de Jesús. La familia que tuvo Jesús, ya sabemos, María tiene el encuentro con el ángel y tiene el derramamiento de la gloria de Dios sobre ella, y José también tiene la visitación del ángel. Es decir, los dos, papá y mamá, fueron impactados de Dios y ellos entendían qué estaba pasando en ese seno familiar. Pero los hermanos de Jesús, no sé si José o María le habrán contado eso sobrenatural en medio de ellos, pero María tuvo más hijos, ¿cierto? En Marcos 6:3 lo vamos a leer y vamos a entender, digamos, qué pasó con esa familia, qué pasa, digamos, con los hermanos de Jesús con relación a él, ¿cierto? Entonces la Biblia dice en Marcos 6:3 que Jesús fue a donde él se había criado, a Nazaret, y allí la gente decía, salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y dice, y llegado el día de sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene Jesús estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, porque él se había criado en Nazaret, entonces ya la gente lo conocía. Entonces decían, ¿cómo es que este viene a hacer cosas tan sorprendentes y ya lo habíamos conocido y nunca habíamos visto nada de eso? Entonces dice, entre ellos hablaban y ellos pensaban y decían lo siguiente. El versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y entonces dice, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces mire que hay un detalle, ¿no? Es que menciona 4 nombres que, digamos, 4 de sus discípulos, de sus apóstoles, se llamaban igual, aparte de José, ¿cierto? Pero sí había un Jacobo, un Judas y un Simón, ¿cierto? Pero yo les voy a mostrar bíblicamente que estos, cuando la Biblia habla de sus hermanos, eran hermanos consanguíneos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay varios relatos bíblicos donde la Biblia dice que, por ejemplo, llegó la madre de Jesús y sus hermanos, y Jesús estaba con sus discípulos o sus apóstoles reunidos. Es decir, que no se puede decir que estos nombres son los mismos que estas personas son los mismos apóstoles. No se puede decir eso, porque hay varios momentos donde la Biblia dice que hay un encuentro, por ejemplo en las bodas de Caná, que en las bodas de Caná fueron invitados la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús y los apóstoles. Entonces él tuvo 4 hermanos, ¿cierto? Que se llamaron Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo es un nombre hebreo, ¿cierto? Pero este Jacobo, ahorita más rato lo vamos a mirar. Jacobo se vuelve un predicador del evangelio, pero cuando Jesús ya resucita, después de resucitado, ¿cierto? Este Jacobo en el griego se llama Santiago, ¿sí? Jacobo y Santiago es lo mismo, ¿sí? Es la misma persona, la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa con la familia de Jesús?
La familia de Jesús, papá y mamá, saben quién es Él. Él es el Mesías. Pero los hermanos no. Entonces los hermanos, cuando ya se criaron con Jesús, ¿cierto? Ya ellos desarrollan su vida. Cuando Jesús comienza a predicar y comienza a hacer tantas cosas poderosas, ellos no creían en Jesús. Ellos no aceptaban a Jesús como si fuera el Mesías. Ellos decían, ¿cómo? Si Él es nuestro hermano y si Él ha vivido con nosotros y no ha pasado nada raro, ¿cierto? Ellos no consideran a Jesús el Mesías. Entonces, pero vamos a mirar en la palabra que la familia de Jesús, los mismos hermanos de Jesús, tuvieron que pasar por esa etapa que todo el mundo pasa, de aprender a creer en Dios y en su Hijo de esa manera progresiva y de esa manera personal, ¿cierto? Porque conocer a Dios es de tiempo, conocer a Dios es de proceso. Entonces los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, excepto José y María, todos los hermanos tuvieron que pasar por ese proceso de convencerse y de asimilar y de abrazar a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Salvador, ya no como el hermano. Ya no es más el hermano mío, es más que el hermano, es el Señor. Y voy a mostrarles en la Biblia que Jacobo, que es el mismo Santiago y escribió el libro de Santiago, y Judas, que escribió el libro de Judas en la Biblia, ¿cierto? Ahorita lo vamos a leer. Ellos dos, los dos dicen que son siervos de Jesucristo. Los hermanos de Jesús conocieron a Jesús, pero después que resucitó. ¿Sí? Ellos no vinieron a confesar al Señor, sino cuando ya lo vieron resucitado. Se convencieron de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a ver que eso es real? En el libro de los Hechos, capítulo 1. Sino que como esto es hay que seguirlo en la Biblia, ¿cierto? Y como no estamos tan acostumbrados como a manejar la Biblia, pues, en ese orden, ¿cierto? Como en esa habilidad, entonces me resulta difícil, pero yo les voy a dar los textos y les voy a mostrar qué pasa en cada texto, ¿cierto? En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que Jesús se fue al monte de Getsemaní y todos lo vieron subir al cielo, ¿cierto? Dice allí la Biblia que Él se subió al monte, todos lo vieron ir, pero Él les dijo, espérenme en Jerusalén, esperen el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Entonces todos se fueron para allá. ¿Y quiénes se fueron? ¿Quiénes se fueron a esperar la manifestación de la gloria de Dios? ¿Quiénes? Ahí en el versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Sí? Y aquí dice entonces, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y quién también estaban allí? ¿Quién estaba también con los discípulos y con muchas mujeres convertidas? Y dice, y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y también ¿con quién? Con sus hermanos. ¿Sí ven? ¿Quiénes se fueron a esperar lo que el Señor había dicho de que vendría la unción del Espíritu Santo? Se fueron la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús. Esos 4 que leímos ahora se fueron a orar a algo que se llama en la Biblia el aposento alto, una casa que tiene un segundo piso en Jerusalén, y se encerraron a orar. Y se fueron a encerrar a orar muchos días. Se fueron a orar 10 días seguidos, ¿cierto? ¿Quiénes? La madre de Jesús y sus hermanos. Entonces los hermanos comenzaron a ser conmovidos, ¿cierto? Porque el Señor se manifestó en su grandeza 3 días después de resucitado y comenzó a mostrarse vivamente a la gente, a decirles, yo fui el que morí en la cruz del Calvario, y mostraba sus manos y mostraba sus pies. Entonces, un hecho interesante es que un gran apóstol, un hombre que se convirtió en un gran baluarte de la iglesia,
de la iglesia primitiva llamado Pablo, el apóstol Pablo, él en una de sus cartas, yo le voy a leer a usted, menciona, ¿cierto?, que él tiene derecho a tener una esposa como mujer, porque parece ser que fue viudo, parece ser que él había tenido una experiencia, pero ya no tenía esposa. Entonces, a él de pronto lo criticaban por muchas cosas, y como si él fuera un hombre como de extramundo, ¿no? Como si fuera un hombre muy inmaculado, muy diferente. Entonces él dice: no, yo soy un hombre común y corriente, yo tengo las mismas necesidades de todos, decía Pablo. Entonces en 1 Corintios 9:5 él dice lo siguiente: no tenemos derecho de traer con nosotros, los apóstoles, una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Sí ves? Pablo, un hombre que se convirtió al evangelio y conoció a Jesús porque Jesús se le apareció muchos años después, él dice en su época, ya muchos años después, que él tiene derecho de tener una esposa como lo tienen los apóstoles, que la gran mayoría de ellos eran casados, y los hermanos del Señor. Entonces, ¿qué indica eso? Que los hermanos del Señor ya pertenecían a la iglesia primitiva. Es decir, los hermanos de Jesús ya formaban parte de la congregación y eran importantes. ¿Por qué? Porque ellos antes no creían en Jesús como el Señor. El tema de la familia de Jesús es por el hecho de que ellos también necesitaron del Señor como el Señor Salvador. Ellos compartieron con Él humanamente, pero ellos después de la resurrección se dieron cuenta que lo que encarnaba Jesús, lo que era Jesús, iba más allá de lo material, iba más allá de esa situación de la humanidad, de la familia, ¿cierto? Es solamente, esta es mi familia. Y hay una cosa importante, y es que tanto Santiago o Jacobo en su libro, Santiago en su libro y Judas en su libro, ninguno de los dos dice yo soy hermano de Jesús. Ninguno de los dos dice eso, sino que se refieren de otra manera y de una manera muy honrosa, ¿cierto? Y yo les voy a mostrar que Jacobo o Santiago, el mismo Santiago, Jacobo, se volvió el líder o el principal líder de la iglesia en Jerusalén. El hermano de Jesús se volvió el líder espiritual en Jerusalén. No el apóstol Jacobo, no, el hermano de Jesús llamado Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo reconoció a Jesús y se volvió un gran defensor del evangelio de su hermano, del que acababa de morir en la cruz del Calvario. Porque él lo reconoce como el Señor y porque él predica de él como el Salvador. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 15 versículo 7 el mismo apóstol Pablo dice que hubo algo sobrenatural que pasó en Jacobo, el hermano de Jesús. Mire lo que dice acá. Dice el versículo 6, 1 Corintios 15, 6. Como este va a ser esto está siendo grabado para ser transmitido, ¿cierto?, a través del Facebook. Yo estoy dando citas bíblicas y ojalá las personas que estén viendo y los que están aquí también tomen notas para que usted en su casa vuelva a leer y mire que no es cuestión de inventarse algo. No, la Biblia dice, ¿cómo se llaman los hermanos de Jesús? La Biblia dice que Pablo habla de los hermanos del Señor de una forma muy natural dentro del seno de la iglesia. Y Pablo, que vivió muchos años después de que Jesús había muerto y resucitado, dice lo siguiente en el versículo 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron o ya duermen. Es decir, Jesús se le había aparecido a mucha gente para que muchos reconocieran que en verdad Él murió y resucitó. Pero también dice, después apareció a Jacobo, ¿sí? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Sí ven que hace la diferencia entre aparecerse a Jacobo y también a los apóstoles? Porque este Jacobo no es el mismo apóstol Jacobo. ¿Sabe por qué?
porque cuando él menciona aquí a este Jacobo, el otro, el apóstol Jacobo, ya lo habían matado. Si usted no lo sabía, el primer mártir, ¿cierto? El segundo mártir después de Esteban fue Jacobo, el apóstol. El apóstol Jacobo fue el primero que mataron. Es decir, que este Jacobo que dice aquí es el hermano de Jesús, ¿sí? Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los demás, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Es decir, que Pablo pudo compartir con Jacobo, el hermano del Señor, y los dos de pronto se pusieron a compartir, y Pablo le dijo, Jesús se me apareció, y Jacobo también le dice, Jesús se me apareció. ¿Sí ves? Es decir, Jesús tuvo un hermano llamado Jacobo, pero él no creyó en Jesús como el Señor, sino después de resucitado. ¿Por qué creyó? Porque Jesús, el hermano que se crió con él, pero que se resultó siendo el Mesías, después de muchos días, dice, se le apareció, después de haber muerto y resucitado y irse al cielo, se le apareció y le mostró las manos, los pies, y entendió que se había criado con el Hijo de Dios. Entonces Jacobo, esta aparición y este encuentro con Jesús sobrenatural lo llevó a convertirse en uno de los grandes defensores del Evangelio. Entonces ustedes dirán, ¿cómo nos damos cuenta que eso es verdad? Que en Jerusalén, el líder principal de Jerusalén, aparte de los apóstoles, era Jacobo, el hermano de Jesús. En Gálatas capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que Pablo menciona, él mismo dice, en el capítulo 2, el versículo 9, ¿cierto? Él allí dice que él se fue a Jerusalén, ¿cierto? Y él dice, el versículo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a la diestra en señal de compañerismo para con nosotros, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿cierto? Pero él dice en la carta que cuando él fue a Jerusalén, él no se encontró a otro más importante sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él mismo lo dice, fui a Jerusalén y no encontré a ninguno sino a Jacobo, el hermano de Jesús, quien era importante. Y él dice que cuando él llegó allá, Jacobo, Pedro y Juan le dieron la señal de compañerismo, o que estaban de acuerdo, pero ese Jacobo era el hermano del Señor. ¿Sí me hago entender o no, hermanos queridos? O sea, la familia de Jesús con el tiempo reconocieron a Jesús ya no como su hermano, sino como el Señor, como el Salvador. La familia de Jesús necesitó reconocer a Jesús. ¿Sí me hago entender o no? No por el hecho de haberse criado con él ya eran salvados. No, tenían que con sus labios y con todo su ser aceptarlo, abrazarlo, y eso hizo que ellos se volvieran defensores del Evangelio, predicadores, ¿cierto? Entonces hay varios relatos que nos muestran que Jacobo y Judas fueron los dos hermanos de Jesús, porque en la Biblia está el libro de Santiago y está el libro de Judas. Esos dos fueron los hermanos de Jesús, y si escribieron un libro dentro del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento, aceptado como algo inspirado por Dios, significa de que tanto Jacobo o Santiago y el mismo Judas fueron importantes líderes del Evangelio de Cristo. ¿Están entendiendo eso, hermanos queridos, o no? Y a todos los que nos pueden ver, yo estoy hablando de la familia de Jesús, que también necesitó la salvación de Dios. Ellos mismos ratificaron que Jesús era el Mesías.
que él era el Hijo de Dios nacido en su mamá María, ¿cierto? Entonces vamos a abrir el libro de Santiago. Lo estoy haciendo rápido y lo estoy haciendo así de una forma que me puedan seguir fácil para no de pronto que la gente se confunda allí, pero hacerlo que sea fácil. En Santiago capítulo 1 versículo 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Santiago, el hermano de Jesús? ¿Cómo escribe él? Él dice allí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí ve? El hermano de Jesús se describe como siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Él confesó y él habló de Jesús como el Señor Jesucristo. ¿Sí vio? No, ya dejó a un lado el asunto de ser su hermano consanguíneo, de ser hijo de la misma mamá. Ya él no habla de Jesús así, él habla como el Señor Jesucristo. Él dice que ese mensaje dice siervo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, porque Santiago fue un judío, ¿no? Él era judío, lógicamente sus papás, y Santiago se crió en esa ley de Moisés, en esa enseñanza fariseaica importante, y muchos judíos se habían convertido a Cristo, habían reconocido el evangelio de Jesús, pero estaban dispersados porque comenzó a haber la persecución de la iglesia. Entonces él mandó esta carta para animar donde estuvieran los cristianos, para que se animaran leyendo el testimonio de uno de los hermanos de Jesús, ¿cierto? La gente sabía quién era Santiago. Y en el versículo 2 él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿cómo llama Santiago a la iglesia? Lo llama sus hermanos. ¿Sí ves? Y usted dirá, bueno, ¿y eso de qué nos vale ahora saber eso? Pues que la verdad, Jesús dijo que él establecería una iglesia o una congregación, donde él dice mi congregación, mi iglesia. Y en esa iglesia está compuesta por la familia de Dios, la familia de Cristo, es decir, que somos hermanos en la fe. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Que él es un hermano de la fe que tienen muchos más. Hay muchos hermanos alrededor, pero son hermanos de la misma fe. ¿Y de cuál fe? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Se unen a la fe de Santiago. El hermano de Jesús también tuvo fe en Jesús. Si el hermano de Jesús necesitó de la fe en él, ¿cuánto más usted y yo? ¿Sí o no? Si él nació de la misma mamá, pero él no tenía derecho a la salvación hasta que no lo reconociera personalmente, hasta que no creyera en él personalmente. ¿Sí? Entonces, Santiago dice que él es siervo de Dios, ¿cierto? Y del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5, el versículo 7, mire cómo dice Santiago acá. Él dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pero mire, ¿qué está diciendo Santiago, el hermano de Jesús? Dice que hay que tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí vio? ¿De qué está predicando el hermano de Jesús? De la segunda venida del Señor Jesucristo, que había sido su hermano, su medio hermano, pero ya lo reconoce como el Señor. ¿Sí me hago entender o no, hermanos queridos? Santiago predicó de la segunda venida de Jesús. Y vamos a mirar para terminar en Judas, que es un libro antes de Apocalipsis. Usted busca Apocalipsis y una hojita antes está Judas. Judas en el capítulo 1 dice, el versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo. Si ve que dice lo mismo de Santiago, que él es siervo de Jesucristo y habían sido hermanos. Y dice, hermano de Jacobo. ¿Sí vio?
O sea, Santiago fue un gran líder de la iglesia de Jerusalén y parece ser que era el pastor allá. Pero Judas también se volvió importante en el evangelio, pero para que no lo reconozca, para él no decir soy hermano de Jesús, soy hermano del Mesías, él dice hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo era un gran líder de la iglesia. Y dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí vio? Todo lo que confiesa Santiago y Judas, hermanos de Jesús físicamente, son palabras espirituales, palabras de personas que creen en Él como el Señor. ¿Sí? La familia de Jesús necesitó creer en Él como el Señor. Nosotros y nuestra familia necesitamos creer en Jesucristo como el Señor. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cierto? Y en Judas, el versículo 17, para terminar, capítulo 1 de Judas, versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve que este Judas no es un apóstol? Este Judas es el hermano de Jesús, porque él en el versículo 17 dice que tengan en cuenta las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí vio? Él está hablando que los apóstoles eran los grandes líderes y que se acordaran de lo que los apóstoles habían enseñado. Es decir, que este Judas no era el mismo apóstol, porque acuérdese que estaba Judas Iscariote y estaba otro Judas, ¿cierto? Pero este no es de los apóstoles. Este no era el de los apóstoles. Ahí se ve porque él escribe de ellos. Él dice, acuérdese de lo que los apóstoles han enseñado. Entonces, yo quería hablarles de la familia de Jesús para que ustedes comprendieran que la familia de Jesús fue salvada no porque nacieron de María. Los hermanos de Jesús o María misma no se salvó porque haya tenido a Jesús en su vientre o algo, no. Ella lo aceptó y ella lo reconoció como el Señor, ¿sí? Como el Cristo, como el Mesías, como el que tenía, el poder para salvar y para llevar a Dios. ¿Ustedes reconocen a Jesucristo como el Señor esta noche o no? A todas las personas que están viendo este video, que algún día lo van a ver, le estoy tratando de guiar en la escritura y en la Biblia, de una manera pues que usted lo pueda hacer en su casa y usted pueda corroborar que los hermanos de Jesús creyeron en Jesús cuando resucitó, porque ellos lo vieron mucho de una forma muy natural mientras vivía, pero cuando ya murió y resucitó, ellos comprobaron y se dieron cuenta que se habían criado con el Hijo de Dios, con el Mesías, con el Señor. Ellos también necesitaron de Cristo. Jesús vino y salvó primero su familia. Para Jesús fue importante su familia, su mamá, su papá, sus hermanos y sus hermanas, aunque las hermanas no son tan mencionadas, porque en Israel eran muy importantes los varones. Pero la Biblia, cierto, me enseña que Jesús vino fue para salvar, ¿sí o no? Entonces, la familia de Jesús también lo conoció a Él como el Señor. Y esta palabra yo la quiero dejar para ustedes, que la mediten y que siempre la abracen, porque así como ellos necesitaron ser salvados de esa manera espiritual y poderosa, nosotros también necesitamos de esa salvación.